tardes, bienvenidos a TDN Noticias. Aquí tenemos a Andrea Ávila Espinosa, que nos reportará reportajes exclusivos, noticias al momento del conflicto entre Ucrania y Rusia, y mucho más con visión crítica, ágil y oportuna. Y del otro lado tenemos a Juan Martín Olivares Campos, conductor y productor en radio y televisión. Mantente informado con estos dos personajes. Muy buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Andrea Ávila y aquí mi compañero Juan Martín. Con nosotros verán las últimas noticias sobre el conflicto que está causando mucho conflicto entre la sociedad internacional y, bueno, pues estos países involucrados son Ucrania y Rusia. Mi compañero les dirá más detalles. Muy bueno, muchas gracias Andrea Ávila, antes que nada, por invitarme al programa. Para mí es un gran honor estar en este noticiero contigo, discutiendo sobre los puntos importantes del conflicto ruso y ucraniano. Bueno, vamos a partir desde un inicio, como tú bien nos mencionas. Sí, es importante, obviamente los protagonistas de este conflicto es Rusia y Ucrania. Claro. Sin embargo, también hay otros personajes, actores importantes en el marco internacional. Tenemos como la Unión Europea y Estados Unidos o Alemania, que están intentando de ponerle barreras y sanciones económicas a Rusia con el fin de que esta Rusia no pueda crecer económicamente y pierda poder. ¿Qué pasa si Rusia perdiera económicamente? Pues primero que nada, pues si Rusia pierde económicamente, que es lo que es el objetivo de Estados Unidos, pues esto le beneficiaría a él, porque Rusia, como bien sabemos, es su competencia mundial, siempre han sido rivales, potencias rivales, y bueno, esto le traía muchos beneficios a Estados Unidos. Es por eso que Estados Unidos está mandando armamento militar a la Unión Europea para que la Unión Europea, sus aliados y todo esto, pues interfieran entre Ucrania y Rusia y apoyen a Ucrania y derroten a Rusia. Esto es muy importante, ¿tú qué opinas? Sí, de hecho, un dato interesante y curioso es que en los últimos años Rusia no ha podido recuperar su PIB que tenía antes de que estuviera la desintegración de la URSS. Como bien sabemos, su PIB lo ha decrementado a un 15%. O sea, en pocas palabras, ha estado un poco bajo el PIB de Rusia en los últimos años y no lo ha podido recuperar. Pero, ¿por qué no lo ha podido recuperar? Bueno, esto es en parte a lo que se llamaría un dilema económico. ¿Por qué? ¿Por qué Rusia está atacando ahora a Ucrania? ¿Por qué decidió atacar ahora a Ucrania en los últimos años? Y bueno, esto es interesante porque, como mi teoría, Rusia está atacando a Ucrania por el gas y el petróleo. Estos recursos ya no están existiendo en la actualidad, se están desapareciendo. Son escasos recursos y son preciosos recursos naturales que se necesitan para el desarrollo de una nación. Es la base de la industrialización, el petróleo y el gas. De Thomas Malthus, en la cual nos dice que va a ser una lucha constante por los recursos naturales que están escaseando en los últimos años en el planeta y que va a generar hambrunas. Y bueno, no nos estamos alejando de su teoría, ya lo estamos demostrando en este conflicto ruso-ucraniano, que Rusia está luchando más que nada por estos recursos para tener además influencias en la Unión Europea. Si esta Rusia logra de cierta manera tomar estos recursos, para la Unión Europea no le va a ser algo realmente benéfico, porque como bien sabemos, Rusia va a empezar a influenciar la economía de la Unión Europea. Va a llegar un momento dado que la Unión Europea se va a tener que basar y necesitar realmente en la economía de Rusia. ¿Tú qué opinas, Andrea? Sí, bueno, además de lo que tú acabas de mencionar, Rusia también está muy interesada en el territorio de Crimea, que recientemente pues le fue entregado a Ucrania, ¿no? Y pues también eso es una fuerte pues aspecto que debemos tomar en cuenta, de que Rusia pues quiere este territorio y le conviene muchísimo porque pues es un lugar muy estratégico, además de que Rusia tiene su base militar ahí y es como lo necesita, ¿no? Y pues claro, Rusia está súper interesada en este territorio. Y bueno, pues por otro lado, Estados Unidos y las otras potencias de la Unión Europea también están muy interesadas en este territorio porque es estratégico, como te menciono, igual por el gas y por el petróleo que tú mencionabas, y esto pues le podría traer muchos beneficios a Estados Unidos si es que gana, pero también esto le traería muchas desventajas a Rusia porque pues su economía pues casi depende de eso, ¿no? Es más del 40% de la economía de Rusia, el petróleo y el gas, y es muy importante
importante. Te mencionaba, el petróleo y el gas son muy importantes para la economía rusa, y si Estados Unidos logra controlar a Ucrania, incluyendo pues el territorio de Crimea, que ahorita está anexado a Ucrania, pues imagínate lo que controlaría, ¿no? Le ganaría y le tendría muchísimo peso sobre Rusia. Y bueno, además de esto es que, bueno, Rusia, tú sabes que le está cobrando una deuda muy fuerte a Ucrania, y pues esto está perjudicando muchísimo a Ucrania, porque Ucrania está en crisis y no tiene, pues no tiene permitido prestarle dinero a Ucrania para pagar esta deuda. Pero recientemente Ucrania consiguió que todos los países a los que les debe dinero bajaran la cuota de esa deuda, lo que beneficia mucho a Ucrania y es un avance muy importante para su economía. Pero claramente Rusia no estaba incluido en esto, entonces Ucrania le sigue debiendo mucho dinero a Rusia, y es por ello que la Unión Europea y Estados Unidos están poniendo como barreras con Rusia para que esto le perjudique y pueda soltar un poco las riendas, tú sabes, ¿no? Sí, muy de acuerdo contigo, Andrea, tienes toda la razón, pero también Vladimir Putin ha sido una persona muy astuta en la cual ha podido pasar por alto, o más bien ha podido superar todas estas sanciones económicas puestas por los países occidentales. Pero bueno, ¿qué pasa con Ucrania? Ahora nos estamos enfocando ahora en Ucrania. Okay. Ucrania ha sido devastada más que nada por la fuerza que se levantó de los prorrusos, ha dejado estragos en las infraestructuras y en la economía del país. Realmente, desde mi punto de vista, yo considero que Ucrania va a tardar muchos años en poder ser un país más estable y una economía más independiente, porque actualmente podemos ver que no. Además, vemos que Reino Unido la está apoyando con ropas y víveres. Estos ropas y víveres van dirigidos hacia la población ucraniana, la cual no tiene hogar, no puede cumplir con su canasta básica y tampoco tiene un gran desarrollo humano. Por su atención, Andrea Ávila y Juan Martín Olivares Campos. Y bueno, ahora vamos con nuestra reportera Andrea García Casillas, con los mejores reportajes desde el lugar de los hechos y con editoriales y crónicas completas de las noticias. Y bueno, también hay que olvidarnos de nuestro reportero estrella, Sebastián Hernández Nava, que nos trae las exclusivas en tiempo y hora de los lugares y sucesos más importantes. También escritor de barras y columnas y ensayos postgénicos. Ahora con ustedes, las noticias TVN. Gracias, compañeros. En las últimas noticias de los últimos meses podemos ver cómo las guerras entre Rusia y Ucrania han traído cosas inestables a su economía. También en otras noticias podemos ver que el avión de Malaysia Airlines fue derribado por un misil, el cual no se sabe de dónde provenía, pero según los estudios es de Rusia. Rusia ha negado esto, pero con los estudios se ha confirmado que efectivamente fue Rusia quien mandó el misil. También por otro lado podemos ver que Obama dijo que Rusia tenía una mala economía y dejaría de ser una superpotencia si es que no hace lo correcto y pone las reformas correctas para que su país siga creciendo. Por otra parte, podemos ver que Rusia está interviniendo para que la Unión Europea y Ucrania no tengan tratos, pues no le conviene a Rusia, ya que estaría perdiendo el control de Ucrania y de Crimea. Podemos ver que Ucrania está dividida en prorrusos y en ucranianos. Los prorrusos son los que quieren pertenecer a Rusia y los ucranianos son los que quieren dividirse. Y esto trae un conflicto entre Ucrania y Rusia y causa una guerra civil. La comunidad internacional y una de las más importantes potencias del mundo, que es Estados Unidos, está tomando acciones en contra de Rusia por los conflictos que ha causado en Ucrania, ya que la Unión Europea se vería afectada de Rusia porque estaría ganando el conflicto. Por lo que aquí lo que podemos argumentar es que Rusia quiere regresar a ser una potencia y esto no le está conviniendo a Estados Unidos, por lo cual va a hacer todo lo posible para que no ocurra este acontecimiento. El Fondo Monetario Internacional no le quiere ceder un préstamo a Ucrania, ya que sabe que Ucrania no se lo va a pagar. Pues porque Ucrania no tiene las condiciones económicas y no tiene una economía estable, pues ha tenido varios conflictos en los cuales su economía no ha podido ser estable, ha tenido bajas y altas, lo cual convierte que su economía sea inestable. Sin embargo, Estados Unidos está influenciando a esta organización, pues quiere darle el préstamo a Ucrania, pues para que ya no sea un
Rusia, pues ahí está siendo un problema para poder tener un balance de poder. Sin embargo, la Unión Europea y algunos países no quieren cederle este préstamo, porque según nuestra cadena de noticieros TAR, en el cual se menciona que Ucrania fue el que ocasionó el conflicto. Por no rectificar el tratado y las elecciones no fueron llevadas a cabo correctamente. Por este motivo, la Unión Europea no quiere ceder el préstamo a algunos países. Sin embargo, podremos ver qué va a pasar en los siguientes días. Gracias. Soy Andrea y me encuentro aquí en Ucrania, cerca de una de las zonas de combates más calientes que ha habido en este conflicto. Y es que la Fuerza Aérea estadounidense enviará dentro de poco su reactor de caza más avanzado, el F-22 Raptor, a Europa, en respuesta a las intrusiones que ha ocasionado Rusia a Ucrania en los días anteriores. Esto fue un comunicado de la Fuerza Aérea estadounidense este lunes. Deborah James, el secretario de la Fuerza Aérea estadounidense, dijo en un comunicado que no saben exactamente cuándo van a enviar estos cazas a Europa, pero el general Mark Welch nos dio algunas pistas, y es que dijo que recibirían los F-22 en instalaciones que podremos usar en potencial en caso de un conflicto en Europa. Y esto es impresionante, ya que los F-22 son los jets de cuarta generación y son sigilosos, y Welch los llamó como los mejores cazas que existen en el aire actualmente. En 2005 estos jets se usaron para atacar Siria, pero te pueden usar también para operaciones multifunciones como bombardeos, ataques o combate aéreo. Bueno, me retiro y que tengan una linda tarde. Bueno, esto fue todo para el día de hoy. Gracias por su atención. Y en últimas noticias tenemos que... Cuídense porque los vamos a matar. Nuestro próximo objetivo es la capital de Rusia, Moscú. ¡Que viva Alá!